Todos sabemos que Metroid es una de las franquicias más importantes en Nintendo. Desde sus inicios habíamos tenido un juego de Metroid por consola. En la Nintendo Entertainment System tuvimos el primer Metroid, juego al cual le he estado dedicando muchas horas en emulador. En la Game Boy tuvimos el Metroid 2. En el Super Nintendo tuvimos el Super Metroid, uno de los mejores Metroids hasta ahora a mi parecer. Y en el Nintendo 64 se supondría que teníamos este tal Metroid 64 del que les hablaré hoy. Lo más cercano más o menos que tuvimos de Metroid en dicha consola fue el hecho de que Samus Aran, la protagonista de esta franquicia de videojuegos, apareció en el Smash 64, como mencioné en el juego por cierto, el primer Smash Brothers de todos. Aún así, no tuvimos una entrega de Metroid real en la Nintendo 64. Respecto a las siguientes consolas, sí que tuvimos Metroid como el Metroid Prime para la GameCube, el Metroid Fusion para la Game Boy Advance, el Metroid Prime Hunters para la DS, entre muchos más. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Hoy les hablaré sobre cómo un posible concepto novedoso y bueno, como iba a ser el Metroid 64, no terminaría ni siquiera las etapas de planeación. Sin más, estamos a punto de empezar. Remontémonos en las épocas de finales de los 90, por el año 1996 específicamente. El 3D en ese entonces era algo completamente nuevo. La Nintendo 64 daba mucho de qué hablar, pero muchísimo. Resulta que en diversas fuentes de aquella época, como la revista Nintendo Power y otras fuentes más, se solía hablar mucho de un supuesto juego de Metroid, el Metroid 64, que saldría para esa consola y donde Nintendo tenía listado el Metroid 64 en desarrollo. Según estas noticias, este tal Metroid 64 sería una secuela directa, ojo con directa, del Super Metroid, pero aún más oscuro que sus predecesores. Se tenía previsto que el juego supuestamente saldría al mercado en noviembre del año 1997. Sin embargo, según los rumores, el juego se retrasaría hasta diciembre del 98. Pero Shigeru Miyamoto desmintió dichos rumores en el mismo noviembre del 1997, diciendo que, y cito, Metroid 64 aún no estaba en desarrollo y su salida al mercado llegaría mucho más tarde. Aún con todo esto, tiempo después, Miyamoto dijo que él no se encontraba en el desarrollo del proyecto debido a que otro equipo se estaba encargando de trabajar en eso. Ya en el año 1998, Nintendo, en su página oficial, la Nintendo.com, se dijo que el Metroid 64 saldría al mercado hasta finales del 99, aunque, lamentablemente, el juego no salió al mercado. Lo que sí salió a la venta en ese año fue el Smash Bros. 64 junto a Metroid como una de las franquicias de Nintendo que se representaron allí, incluyendo, como mencioné al principio del video, a Samus Aran como personaje seleccionable y un stage basado en Metroid. En definitiva, y como conclusión a este video, Metroid 64 nunca salió al mercado y ni siquiera se volvió a mencionar. Nada de imágenes oficiales de Nintendo, artworks o información de betas existentes del juego. Yo digo que el juego Metroid 64 en más de un sentido se esfumó como un fantasma. Ya en el año 2000, Nintendo aclaró que Metroid 64 jamás fue desarrollado debido a que no se tenían ideas muy claras de a dónde querían llevar este proyecto. Si se me permite el paréntesis, yo creo que este juego pudo ser algo así como Metroid Prime pero 64 bits y un poco más primitivo, pero bueno, ellos son los que saben. Hablando del Metroid Prime, en 2001 salieron dos juegos de Metroid, pero nada de Metroid 64 y estos dos juegos ni siquiera son secuelas directas del Super Metroid. Los juegos que sacaron en ese año fueron el Metroid Prime para la GameCube y el Metroid Fusion para la Game Boy Advance. Esto ya, en definitiva, terminó sepultando a Metroid 64 o cualquier idea o rumor que se tenía sobre él. Una lástima en realidad. La única entrega de Metroid que sí era una secuela directa del Super Metroid es el Metroid Other M, lanzado en el año 2010. En ese mismo año, la página web Games le hicieron una entrevista a Yoshiro Sakamoto, productor de la saga, y le preguntaron sobre aquel oscuro juego que jamás llegó a la luz. Y él contestó: cuando tuve en mis manos el mando del Nintendo 64, no me imaginé cómo podía ser un juego en 3 dimensiones de Metroid.
Como mínimo, aquí nos damos cuenta que ya el 3D estaba instalado y prácticamente era una obligación que si una IP sacaba una nueva entrega a una consola que aprovechase el boom del 3D en aquella época, como mínimo, dicha entrega debía aprovecharse de algún modo el 3D. Pensando en sus declaraciones, yo diría que Sakamoto simple y sencillamente no estaba preparado para eso en ese entonces. También dicen que Nintendo se acercó a una compañía desarrolladora de videojuegos ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar un juego de Metroid para la Nintendo 64. Y yo estoy casi convencido de que ellos hablaban de este supuesto Metroid 64. Sin embargo, ellos se le negaron porque no tenían la confianza de hacer un juego superior al Super Metroid. Supongo que ustedes se sienten de la misma forma que yo, igual que como empezamos. Al final del día jamás se concretó nada y todo fue un desastre. La vaina se quedó en Limbolandia y esta secuela de Super Metroid, Metroid 64, jamás saldrá, por más que nos pese. Espero que se hayan encontrado informativo este video y si les gustó no olviden darme like, suscribirse, comentar y en especial comentar porque quiero que me comenten si les gusta este nuevo formato de video porque para mí es muy chulo y divertido. Sin más que decir, me retiro. Mi nombre es Esteban Gamer 76. Esperen mi próximo video y adiós.